oración. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy buenos días. Señor les bendiga grandemente. ¿Cuántos vinieron dispuestos a comer? El alimento espiritual, no sean carnales. Bueno, qué bendición poder estar reunidos nuevamente. Bueno, hay algunas situaciones. Yo quiero que se coloque sobre sus pies 3 minuticos. Yo quiero que elevemos una oración al Señor, así como de pronto cuando usted también tiene dificultades o se presentan muchas cosas, a veces en las vidas que no esperamos, pero a veces sabemos que hay cosas que tienen que suceder, pero no las esperamos. ¿Usted sabe cuáles son esas cosas? Cuando nuestra abuelita de pronto fallece, eso es algo que tiene que suceder, pero como que no lo anhelamos. Entonces la abuelita de nuestra hermana Marcela, Claudia Marcela, falleció en estos días y ellos precisamente están en Barranquilla. Tuvieron que viajar allá al sepelio, entonces vamos a orar al Señor para que el Señor le dé fortaleza. También por ahí mi hermano Miguel Ángel se le presentó precisamente algo y me avisó que tampoco iba a venir a acompañarnos. Y bueno, yo creo que hasta usted y yo tenemos situaciones, ¿no?, que anhelamos que el Señor se glorifique. Cierre sus ojos. Padre eterno y Dios de gloria, aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre y con mucha fe, Señor. Fe en lo que tú puedes hacer, fe en tu gran amor, fe en tu poder, que tú tienes la capacidad de sanar, de restaurar, de glorificarte, de obrar, Señor, en aquellas cosas donde llega un momento en que nosotros nos sentimos frustrados porque no podemos hacer absolutamente nada. Pero allí en ese momento apareces tú a sanar, a restaurar, a liberar, a dar una solución, Señor. Y es lo que te pedimos, no solamente en la vida de Marcela, no solamente en la situación de mi hermano Miguel Ángel, sino que en cada uno de nosotros, Señor. Mires, Padre, la necesidad, el problema, y que tu gloria maravillosa sea derramada, Señor amado, trayendo solución. Pero también te pedimos sabiduría para nuestras vidas, para actuar conforme a tu bendita voluntad. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. Hoy hay un tema interesante. Hoy hay un tema que usted va a estar atento, pero que también este tema, hay cosas que en la palabra de Dios a veces no le damos importancia o no le miramos la gravedad. ¿A cuántos les ha pasado que de pronto a usted le comentan alguna situación, algo? Gracias, mi hermana. Y usted, pero eso no pasa nada. ¿A cuántos les ha pasado? Dice, ¿o cuántos ustedes a mí me han escuchado un mensaje o algo? No les voy a pedir que levanten la mano, pero yo aquí voy a examinar. Y usted ha dicho, allá en su corazón, porque usted no le ha dicho al que tiene a su lado, tan exagerado ese pastor. Ya va a creer que... Y no le damos de pronto la credibilidad o la importancia, o a veces nos parece exagerado. ¿O cuántos han dicho, yo no creo que Dios sea así como el pastor está diciendo? ¿Cuántos creen que Dios es amor, que Dios es bueno? Levante la mano el que dice, tenemos un Dios bueno y glorioso. Pero ¿cuántos creen que Dios es fuego consumidor? ¿Cuántos quisieran enfrentarse a la ira de Dios? Y ahí es donde yo digo, no, pero si yo les explico sobre la ira de Dios, sobre lo que pudiera pasar,
De pronto muchos dirían, no, yo no creo, si Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios. Sí, eso es cierto, hermanos. Pero si yo lo pongo a usted, Dios es Padre, y si yo lo pongo a usted en el lugar de Padre, y usted es amoroso con sus hijos, dadivoso, misericordioso, suple, pero ¿cuántos de ustedes su hijo le ha volado la paciencia y ha tenido que hacer algo? Y por eso es que no los dejó de amar. No, al contrario, cuando actúan en contra de ese mal comportamiento, ahí también es otra manera de demostrar que los amamos. Una palmadita, 2 correazos, la varita, quitar el celular. Claro que nosotros hemos caído tan bajo, los papás, las mamás, que pensamos que quitarles el celular es un castigo. Eso no, porque entonces yo viví más de 40 años castigado porque no tuve celular. Hermanos, quitar un celular no es castigo. Quitarles el televisor, eso no es ningún castigo. No, ¿y cómo se ponen los muchachos de hoy en día? No, se les derriba el mundo, ¿cierto? Pero ¿cuándo ellos van a entender? ¿Qué nos dijeron nuestros padres? Ya tendrás tus hijos. Janet lo está experimentando. Y uno se da cuenta que mi mamá tenía razón. Pero la pregunta es ¿por qué tenemos que esperar a vivir la situación y no atender al consejo de Dios en el momento? ¿Por qué si el Señor dice la paga del pecado es muerte, por qué esperar a ver que eso es verdad y no atenderlo y, como dice la palabra, creerlo por fe, sin esperar ver muerte, sino solamente por la fe? Y yo lo entiendo, Señor, porque es tu palabra y viene de parte tuya, yo lo voy a creer. ¿Por qué esperar hasta ver las consecuencias? Y vamos a mirar una historia en donde Dios habla con un hombre, le dice, le advierte, y el hombre que es Moisés se cree más bueno que Dios. Dios va a actuar bajo su ira, pero Moisés le dice, no, hombre, ¿para qué va a hacer eso? Usted es exagerado, Señor. Éxodo 32, 1, el título es El becerro de oro. Yo creo que la mayoría conocemos esta historia, cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y empezó a adorarlo. Vamos a leer y nos vamos a dar cuenta. Éxodo 32, versículo 1, dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué pasó con él? Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos ¿y qué? Los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Me acuerdan que quedamos para leer el versículo 11. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Viene el pueblo de Israel de un proceso, lo sacaron de la esclavitud. Pero, hermanos, a veces pensamos que porque hoy vine a la iglesia ya, que porque hoy hice una oración ya. Nosotros por eso es que debemos someter y rendir nuestra vida entera a Dios. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso yo sigo aprendiendo qué Dios tiene para mi vida. No, mire, hermanos, yo no puedo en un solo culto, en una sola enseñanza, inyectarle a usted toda la Biblia. Es más, aquí llevamos más de 6 años y no se ha podido. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para aprender más de ella. Ahora, ¿será que da un día a la semana? Tampoco. La Biblia nos muestra que en el Nuevo Testamento que ellos se congregaban diariamente, hermanos. Diariamente. Entonces, ¿qué pasa? En medio de esto, el Señor tenía que darles leyes. ¿A cuántos les gustan las leyes? Las normas, los mandamientos. ¿Cuántos son felices cuando nos ponen horarios? Hay que llegar, hay que salir, aquí se hacen las cosas así, para que tengamos más orden en muchos lugares. Hay personas que no les gusta eso y no lo entienden. ¿A cuántos les han dado una orden en donde usted no entiende por qué le dan esa orden? Y usted no le encuentra razón de ser. Y usted dice: pero es que ¿para qué me mandan a hacer eso? Yo no le encuentro. Entonces, en vez de enojarse, pregúntele cuál es la razón de ser de esa orden, para que usted pueda entender en su corazón. Reglas hay en la casa. ¿En cuántos de sus hogares hay reglas? En el banco hay reglas, en el supermercado hay reglas, en la calle, al que maneja carro, moto, hay reglas. En la iglesia hay reglas, hay normas, hay mandamientos. A eso subió Moisés al monte, a traer mandamientos, a traer las tablas de la ley. Pero ¿qué pasó? Así como ellos, el pueblo de Israel, pensaba que Moisés se estaba demorando, hoy en día la iglesia del Señor piensa que Cristo se está demorando. Y como se está demorando, creen que pueden hacer lo que quieran. Ese es el pensamiento. En el Nuevo Testamento habla y dice que las personas creen que Cristo está demorando su venida. Dice: como algunos la tienen por tardanza, pero Él no se está demorando. ¿Qué está esperando? Que tú y yo y el vecino se arrepientan. Aquí Dios estaba formando a su pueblo para que entendieran que las cosas se hacen a la manera y en el tiempo ¿de quién? De Dios. No cuando ustedes quieran, hermanos. No cuando el pastor quiera. Ustedes y yo debemos ser pacientes para con Dios, así como Dios ha tenido paciencia para con ustedes y para conmigo. Pero ellos dijeron no. Dice el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Tardaba en descender del monte, ¿qué pidieron? Fueron a donde Aarón, le dijeron: Aarón, mire, ya estamos hasta aquí de esperar a ese man. Nos dicen y nos dicen, nos dijo que no se iba a demorar. Entonces, ¿qué queremos? Dioses. Necesitamos adorar, necesitamos algo que podamos ver. No podemos seguir confiando en un hombre.
Y ese era el gran error, porque el mismo Dios había puesto a Aarón y a Moisés. Aquí hay algo bien interesante, y es cuando la congregación va a decirle a Aarón lo que tiene que hacer. Es por eso, hermanos, que yo se los digo con respeto, con amor, guiado por la palabra del Señor. Y yo espero que usted lo entienda y lo asimile en su corazón, hermanos. Porque esto que les voy a decir, yo lo he dicho aquí, y mucha gente se ha ido por eso. Pero yo le voy a dar las razones para que usted lo entienda, hermanos. Y espero que usted sea espiritual para que usted decir, tiene razón, no el pastor, sino Dios. Y voy a hacerles una pregunta, a mí como pastor y a todos los pastores del mundo, ¿quién es quien le dice qué tiene que hacer? ¿A mí quién me dice qué tengo que hacer? Dios, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué piensa si yo le digo a usted que usted no tiene que venir a mí a decirme lo que tengo que hacer? Se escucha feo, ¿cierto? Demasiado feo. Pero, ahora, ¿tengo o no tengo razón? Ahora, como para que usted entienda otro poquito, imagínese que José David venga y me diga, no, pastor, es que a mí me parece que usted debe hacer esto, esto y aquello. Y después venga el hermano Belisario y me diga, pastor, es que me parece que de esto y esto y esto, y si le pone flores y luces. Y viene el hermano Henry y me dice, no, pastor, pero también esto, ¿a quién le hago caso? Ahora yo le pregunto, ¿José David se puede equivocar? Sí. ¿El hermano Belisario se puede equivocar? ¿Henry se puede equivocar? ¿Yo me puedo equivocar? Otra pregunta, ¿Dios se puede equivocar? No. Es por eso que es Dios quien pone las pautas, las órdenes, los mandamientos, y así tú y yo no nos vamos a equivocar. ¿Usted sabe por qué hay tanta secta afuera? Porque pusieron sus propios dogmas, cómo vivir, en qué creer, cómo creer. ¿Y qué hicieron con Dios? Váyase que aquí ya tenemos nuestras propias creencias. Y vamos a levantarnos un becerro de oro. ¿Qué error cometió Aarón? Haber escuchado a la congregación. Ese fue el gran error de él. Ellos vinieron y le dijeron, y él atendió su llamado, hermano. Por eso yo les pido perdón, pero yo también les pido que ustedes respeten la autoridad de Dios. Cuando yo les diga que no, no es porque no quiera, es porque es lo que demanda Dios. Estuve en una reunión de mi hijo ya. ¿Dónde están los que salen de estudiar? Están esperando ya noviembre porque las vacaciones vienen. ¿O cuántos papás? Uy, se acaba la inversión en fotocopias. Yo duro como no sé cuántos meses sin darle onces a mi hijo. Ay, Señor, gracias. Pero muchos ya pierden el año. El coordinador nos explicaba. Y entonces muchos le hacían mala cara cuando él decía, ya muchos tienen que conseguirles colegio porque aquí no los vamos a permitir, muchos van a perder el año. Y él les decía algo, no es porque yo como coordinador lo diga, eso lo dice ¿quién? La ley. O sea, ¿qué está haciendo él? Transmitiendo una información, al igual que yo les estoy transmitiendo lo que Dios me dijo que les dijera. Él le hizo caso, hermano. Imagine que se reuniera un grupo de padres y fuera a decirle al coordinador, no, a mí me parece que ninguno debería de perder. Y entonces los más holgazanes, todos pasando el año, ¿qué aprenderían? Absolutamente nada. Entonces, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón, mire cómo reconocen, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta ahí ellos reconocen que ¿quién los sacó de la tierra de Egipto? Moisés. Fue la herramienta que Dios utilizó. Versículo 2, y Aarón les dijo,
Ese es el gran error, hermanos. Yo creo que todos dijeron, Aarón, pastor, es que sentimos en el corazón. Y el viernes estudiábamos con el ministerio de alabanza que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. No podemos confiarnos de cuando usted me dice es que siento en el corazón. Hermanos, no haga lo que su corazón le dice, haga lo que la palabra de Dios dice. Y usted no se va a equivocar, usted no va a fallar. Pero cuando, ay, cuántas muchachas, cuántas mujeres, es que siento en mi corazón que el de la esquina es mi hombre. Y es el más vago del barrio. Solamente que porque le dicen que es linda. ¿Eso es suficiente? ¿O qué necesitan mujeres ver en un hombre? Las palabras es lo de menos, que sea trabajador, respetuoso. No nos dejemos guiar del corazón, porque la Biblia nos muestra que es engañoso. Entonces Aarón se dejó convencer, escúchenme bien. Lo convencieron. ¿Por qué no? Yo hablaba con mi esposa y yo le decía, ¿será que Aarón sintió miedo? ¿Con qué actitud se le acercaron a él a decirle, haznos dioses? Él sintió miedo, sintió temor, dijo, son muchos, yo estoy solo, mejor les hago caso, porque de pronto se me van y se me va el diezmo. Es mejor tenerlos contentos. Y con eso dicen que yo soy un buen pastor. Si yo les doy gusto a todos, ese es un gran error, hermanos. El pastor no está para tener contenta a la congregación. El pastor no está para hacer feliz a la congregación. A usted quien lo hace feliz es Dios. Yo estoy para darle gusto a Dios. Y usted tiene que estar para darle gusto a Dios. Usted tiene la autoridad de corregirme a mí cuando vea que yo predique un mensaje que se sale de la Biblia. Acérquese, pero no a decirme lo que yo tengo que hacer, porque ya me tocaría endiosarlo a usted. No, es que la palabra de José David dice, él me dijo que les dijera. ¿Sí sería así? Y entonces le ponemos velitas o algo así. No, hermanos, estamos para humillarnos y reconocer y caminar en obediencia a Dios. Por Él obedecer, por Él hacerles caso, dice, no, tráigame sus aretes, tráigame sus anillos, tráigame todo lo que tengan. Y vamos a darles gusto, vamos a caer en uno de los pecados más grandes. Versículo 3 dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos. Mire, esta frase, él los tomó de las manos de ellos, de pronto uno pasa rapidito. Pero esto es lo que demuestra que voluntariamente, ustedes han escuchado que yo les he dicho un dicho que es tan culpable el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Y eso es lo que les está diciendo. ¿De quién los tomó? De sus propias manos, o sea, voluntariamente accedieron y él voluntariamente, o sea, hicieron parte, hermanos. Es tan culpable el que cobra como el que paga. Somos culpables, hermanos, y nadie nos va a librar de eso, solamente Dios. Entonces, tomó de las manos de ellos, ¿y qué hizo Aarón? Le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y ahí ya la situación se vuelve grave, ahí ya la situación empieza a complicarse, porque aparte de haberles hecho el becerro de oro, mire lo que dijeron, cambiaron su pensamiento. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dijeron al comienzo? Moisés, el varón que nos sacó. Ahora, ¿a quién se lo están atribuyendo? A un animal que ellos mismos hicieron. Cuando usted ve una imagen
de la Virgen, de un Cristo, de San algo, les pregunto, humanamente, ¿quién hizo eso? El ser humano, hermanos, con sus propias manos, no sé, o sea, mire hermanos, a veces la ignorancia del ser humano es tan grande. ¿Cómo ustedes van a creer en algo que yo hice con mis manos? Que fui, cogí un serrucho, una sierra, corté un pedazo de palo y le di forma. Crean en esto. Pero ahí está la gente detrás de eso. Y pensamos que entre más grandes, de pronto más poder tienen. En algún momento yo me encontré a alguien que tenía como 5 Cristos aquí colgados, 5 imágenes de esas. Y yo le dije, ¿y cuál de esos es el verdadero? ¿En cuál de todos, o uno le sirve para cada cosa? Hermanos, ni siquiera saben, no tienen una respuesta. Pero esta es la ignorancia, porque no enseñan lo correcto. Y muchos se dejan llevar para que ustedes puedan vivir con tranquilidad. La idea es que esto se llene, así usted se vaya para el infierno. Ese es el pensamiento de muchos líderes. A mí no me importa si esto se llena o no. A mí me importa que usted se vaya para el reino de los cielos. Que su vida sea agradable a Dios. Esa debe ser nuestra intención. Y no cambiar las cosas, hermanos, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en Corintios, dice que cuando se ofrece sacrificio a los ídolos, ¿a quién se ofrece? A los demonios, adoran a los demonios. Entonces mire cómo aparecen los demonios a tomar el control de las mentes y a cambiar el pensamiento. Dijeron, Moisés nos sacó de la esclavitud y apenas vieron el becerro, entonces ya adoraron al becerro, dándole credibilidad a una cosa de materiales que eso era, ni siquiera eso se movía solo. Y a ellos le estaban atribuyendo que era quien lo sabía. O sea, ¿qué empezaron a hacer? A blasfemar del nombre de Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, esta frase de y viendo esto Aarón, está dando a entender que les gustó. Ese es el problema de los predicadores. Que cuando en mi corazón está hacer algo que les guste a ustedes y yo veo que les gusta, ¿qué sigo haciendo? Pues cosas como esa, para que no se vayan, hermanos, para que estén aquí, para que estén contentos, pero hermano, hay mucha gente que cree estar contenta haciendo esto, porque miren lo que pasó. Y viendo esto Aarón, ¿qué hizo? Edificó un altar. O sea, no estaba solo el borreguito ese ahí, sino que le levantó y lo puso allá encima para que todos lo vieran, para que todos lo adoraran. Hizo un altar delante del becerro de oro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Y otro error. Las personas piensan que al adorar una imagen, un santo, un pedazo de palo, un pedazo de yeso, eso piensan que están adorando a Dios. Y ese es un error, hermanos. ¿Qué dice la Biblia que está adorando a quién? A los demonios. Escúchenme bien, porque hay enfermedad, porque hay ruina en muchos hogares y en muchas vidas, porque aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, siguen en lo mismo. No quieren obedecerla. Pero es que mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó. ¿De dónde sacó su mamá y su papá esa enseñanza? Es nuestra ignorancia, hermanos. Nuestra ignorancia. Porque ni siquiera en el mundo no hay un sustento para adorar imágenes ni estatuas. Y la gente piensa que al adorar una imagen o una estatua están haciéndolo para Dios. Escúcheme bien, la Biblia enseña que esto es abominación a Jehová. Dios aborrece esto.
lo aborrece 100%. Versículo 6, y al día siguiente madrugaron. ¿Qué hicieron? Madrugaron, hermanos, y para venir a culto hay a veces algún problema. Pero como ellos sabían qué era lo que se iba a hacer, fiesta, la vamos a pasar sabroso. Aarón no nos va a decir nada, Aarón no nos va a predicar, Aarón no nos va a prohibir nada. Entonces, vamos. ¿A cuántos de sus hijos les pasa que para madrugar al colegio es un problema? Pero el sábado que no tienen que madrugar. No, y uno les dice, pero vaya, duerma. Con las lagañas acá. ¿A cuánto les cuesta madrugar al culto, a orar, a su devocional? Pero cuando nos dicen que mañana hay paseo, dormimos con el flotador aquí puesto. No nos importa el cansancio, hermanos. Pero cuando es para el Señor hay cansancio, hay pereza, hay estrés. Es que me dio ansiedad. Pero para las cosas del mundo no hay cansancio, no hay piedra de tropiezo. Mire, el que es borracho y sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe, mire, el borracho no permite que se le aparezca nada. No, es que hay que ir porque no va, hermano. No deja que le quiten su tiempo para ir a tomar. A la persona que le gusta ir a la discoteca a bailar, mire, puede que se le aparezca que se le enfermó un hijo, pero usted lo ve en la discoteca, hermanos. Lo ve en la taberna, porque ese tiempo no se lo roba a nadie. Pero aparece el tiempo para venir al culto, y si yo le contara a usted las excusas que ustedes mismos me dan de por qué no vienen, ustedes quedarían asombrados y entonces me dirían lo que estoy enseñando: usted es exagerado, pastor. Pero aparecen unas excusas difíciles de creer, que dicen, no, yo no, señores, escuché mal y vuelvo y llamo. Es que no, sí, es que no voy porque tengo una uña encarnada. No puedo ir porque el diablo se me metió a la casa, pastor, y no la puedo dejar sola. ¿Cómo así? Sí, hermano, estaba fritando un huevo y se me quemó. Por eso no vienen. Y usted me dirá, pastor, está exagerando. No, eso no. Vamos a seguir para que nos demos cuenta. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Mire, lo que no hacían para Dios, lo hicieron para el becerro. Le hicieron holocaustos. ¿Qué más hicieron? Y presentaron ofrendas de paz. ¿Aquí uno pide una ofrenda? Dejémosla. No vamos a hablar de plata. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hermano, esto de comer y beber y regocijarse aquí habla del desorden que ellos armaron. Alcohol, fiesta, música, todo lo que le agradaba al becerro, pero le desagradaba a Dios. Pero estaban felices, y la gente malentiende la felicidad y piensan que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo correcto. Entonces vamos a ver el descontento de Dios. Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí Dios ya empezó a obrar en el corazón de Moisés, porque ya Dios los había escuchado, que el pueblo había dicho: estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Eso fue lo que el pueblo dijo. Pero entonces Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste, para que él pudiera entender lo que Dios quería hacer y el porqué de las cosas. Porque a veces, hermano, el problema tiene que golpear a nuestra puerta para que entendamos la gravedad del problema. A veces podemos ver un joven por allí en las drogas y no nos importa.
Pasamos, a veces ni la mano se la damos. ¿Y sabe cuándo entendemos lo difícil de esa situación? Cuando tenemos un familiar sumergido en eso. Ahí nos damos cuenta. Entonces aquí ya Dios empieza a decirle: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esta palabra corrompido, ¿cuántos han dejado y aquí es fácil, alguna comida fuera de la nevera toda una noche? Que usted al otro día va y destapa la olla y ay, se echó a perder este pueblo. Hasta el olor del pecado lo podía sentir Dios. Se corrompe, es cuando ya algo no sirve, se daña. Y para el propósito que se tenía, de pronto usted tenía el propósito de un calentadito con unos 2 huevos fritos y chocolatico y queso y pan. Ese era el propósito, pero cuando algo se corrompe, ya no se puede cumplir el propósito que usted tenía. ¿Qué tiene que hacer? Echarlo a la basura, desecharlo y preparar algo nuevo. Esto había pasado con el pueblo. ¿Qué tenía que hacer Dios? Desecharlo, hermanos. Tan grave era, ya vamos para allá. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, este versículo 8, guárdelo en su corazón. Dios ve y oye todo lo que tú haces y dices. Esto fue lo que ellos dijeron, ¿no? Que iban a hacer. Hagámonos un becerro de fundición. ¿Y qué dijeron ellos? Estos son los dioses que nos sacan. Y mire que Dios está repitiéndolo tal cual, diciéndole a Moisés qué era lo que ellos habían dicho. A veces pensamos que Dios no me ve o que Dios no me escucha, porque no nos pasan cosas como las que están en la Biblia, Antiguo Testamento, ¿no? Porque ahora vivimos por la gracia. Pero escúcheme bien, hermanos, las consecuencias se ven tarde que temprano, sea bueno o sea malo lo que tú hayas hecho. Las consecuencias se van a ver. Pronto se apartaron. Han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés. Entonces viene la conversación de Dios con Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí le está diciendo: mire, yo entiendo, Moisés, que su pueblo es duro de corazón. Este pueblo es incrédulo, esta nación hay que tratarla con mano dura. Yo eso lo sé. Versículo 10. Ahora pues, déjame. Si leemos Dios le está diciendo a Moisés: déjame. O sea, ay, Dios le está pidiendo permiso a Moisés. ¿Sí, Dios nos pide permiso de algo? Entonces, cuando cogemos las cosas literalmente y no buscamos significados y comprensión de lectura en la palabra de Dios, malinterpretamos las cosas. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, Dios entendía y sabía lo grave del pecado que ellos habían cometido. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que Yahvé estaba preparándole el corazón a Moisés para lo que Dios quería hacer? Tu pueblo que sacaste, mire ya que dijeron que no fuiste tú, sino que fuera ese becerro, esos dioses paganos, demonios. Eso era lo que... Entonces les dice, cuando les dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira, es como si Dios le estuviera pidiendo permiso a Moisés. No es así, hermano. Dios no le pide permiso a nadie, ni nos pide nuestra opinión. A ver, ¿yo qué pienso? ¿Qué es lo que pasa aquí con esta frase, pues déjame? Era que ya Dios le había dado una promesa a Moisés.
Pero hasta este momento Moisés no estaba entendiendo nada, no entendía la gravedad de lo que el pueblo estaba haciendo. Y este es el problema de no creerle a Dios, porque hasta aquí en el corazón de Moisés había duda. A veces Dios es tan exagerado. Era lo que estaba pasando por el corazón de él, de Moisés. Entonces, como yo te di una promesa, y de pronto en ti puedan haber dudas en este momento, y por eso al final le dice, y de ti yo haré una nación grande. O sea, voy a exterminarlos, voy a acabar con ellos, pero no te preocupes, yo te voy a cumplir la promesa. Esa promesa sigue en pie. Y no es déjame de pedir permiso, lo que él le está diciendo es voy a hacer algo, porque es que no puedo dejarte con ellos. ¿Por qué le dijo Dios esto a Moisés? Porque Dios sabía que Moisés se iba a oponer. Porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabía que se iba a oponer. Y le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los ¿qué? Los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, ¿cuántos se han creído mejores que Dios? ¿Cuántos se han arrodillado a pedirle a Dios que no cumpla lo que está en su palabra? De pronto no lo hemos hecho a propósito, pero yo estoy seguro que lo hemos hecho. ¿Saben por qué? Porque a veces no nos gusta la voluntad de Dios. ¿A cuánto les parece correcto que Dios encienda su ira contra su pueblo? No, pastor, pues que no nos parece. Entonces mire, Moisés dice que él oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? ¿Cuántos han manipulado a Dios? Es que aquí está tu siervo santo y puro que te sirve, dame o tienes que hacer. ¿A cuántos papás se les ha acercado su hijo a cogerle las? Papito lindo, aquí está tu hija hermosa. ¿Cierto que tú eres a la que yo más amo? Y uno ¿qué quiere? Ya sabe uno que van a pedir algo. Y entonces van, manipulan. A veces lavan la loza sin que uno se los pida. Ay, ya, y ayudan a hacer aseo y uno ve la negra intención. Algo me van a pedir. Noto que es verdad, Señor, gracias. Está el Señor hablándole a los jóvenes. Y algunas mamás y algunos papás, veo miradas, veo un cruce de miradas. Que el Señor siga hablando. Eso fue lo que hizo Moisés. Señor, pero ¿para qué te enojas? Señor, pero... Y empieza a darle argumentos, porque a nosotros nos gusta argumentar. Cuando queremos tener la razón, argumentamos de una manera que, uy, Dios mío. Entonces Moisés, voy en el versículo 11, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de los ojos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y ¿qué? ¿Qué palabra está ahí? Arrepiente. ¿Ustedes creen que Dios tiene algo de qué arrepentirse? No, hermanos. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y aquí es donde nosotros podemos decir, Moisés es más bueno que Dios. No. El pueblo, la nación de Israel, ya sabían cuáles eran las consecuencias de caer en este pecado. Ellos ya sabían, por la ley ya lo sabían.
Hoy lo que está pasando en Israel, ¿ustedes creen que ellos no saben por qué les está pasando lo que está pasando? Ellos lo saben, hermanos, y lo tienen más claro que ustedes y que yo. Nosotros lo entendemos y lo comprendemos porque está en la Biblia, pero ellos allá lo saben de primera mano. Ellos saben el precio de la desobediencia. Ellos saben el precio de ir en contra de la voluntad de Dios. Ellos lo saben. Pero entonces aquí aparece Moisés a interceder. Eso es tener un buen corazón de alguna manera. Yo creo que Moisés dijo, no, y perdimos el tiempo sacando a esta gente de allá, y ahora las otras naciones se nos van a burlar. Mire a los que sacaron, mire poco de muertos. Para eso los sacaron, porque tú y yo siempre vivimos pensando del qué dirán. ¿Alguno piensa aquí, no piensa del qué dirán? Yo creo que todos vivimos pensando, ¿qué pasa si me ven con estos zapaticos sucios? Y queremos dar una impresión a los demás. Una impresión de lo que no somos y no tenemos. Y vivimos pensando, no en lo que hay, aprendiendo a vivir en la abundancia y aprendiendo a vivir en la escasez. Sino que así estemos en escasez, queremos sorprender, ¿qué digan de mí? ¿Se acuerdan que dimos una enseñanza y hablamos de qué puede pensar el homosexual, el borracho, el drogadicto? Personas que están en condiciones en contra de la voluntad de Dios de una manera muy grave. El borracho, hablemos del borracho. Cuando él se pone a tomar y hace su video de que tiene aguardiente y su de todo, y muestra una vana felicidad y fotos y videos y lo sube a las redes sociales. ¿Cuántos han visto fotos y videos así? Inclusive hasta le dan gracias a Dios. Pero escúcheme bien, lo que no muestran es la desgracia de su corazón y la condición de su familia y su hogar. Eso no lo muestran. Cuando llega borracho y abusa de su esposa, le pega a sus hijos, eso no lo publican, hermanos. El drogadicto tampoco. Va en la calle y en la cara del que sea, inclusive con su cigarrillo de marihuana acá y su hijo de 2, 3 años acá. Pero nunca publican la condición de sus vidas realmente. Y eso es lo triste de la generación, de los tiempos que vivimos. Que cuando nos ponemos una camisita de estas, entonces vamos a un restaurante y qué mala maña, foto. Pero usted se ha tomado una foto cuando no hay alimento en su casa, cuando está enfermo, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando verdaderamente la condición que se está viviendo se puede mostrar. No, hermano, eso no queremos que nadie lo vea, porque nosotros somos dados a querer mostrar es que estamos bien. Pero escúcheme bien, la verdadera condición de cada uno de nosotros, Dios la conoce perfectamente. ¿Cómo está tu corazón, tu mente, tu vida? Triste, agobiado, derrotado. Si verdaderamente hay confianza en Dios. Y esto era lo que le pasaba a Moisés. Señor, pero las naciones van a decir que, ¿no piensas tú? Se nos van a burlar. Como que Dios anteriormente le dijo, a usted no le tiene que importar eso. Yo le voy a cumplir su promesa. Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos les importan que las promesas de Dios se cumplan en su vida? Ay, solo a mí. Ahora le voy a alargar la pregunta, sin importar lo que Dios tenga que hacer con usted. Difícil, ¿cierto? Porque todos decimos, ¿cuántos verdaderamente anhelan las promesas de Dios, hermano? Todos. Pero si yo le digo, sin importar lo que Dios tenga que hacer, entonces ahí sí. ¿Se acuerdan José? Dios le había dado sueños a José, que él iba a gobernar sobre su familia, sobre su casa. Habían las espigas y una se quedaba así y las otras se inclinaban hacia él. ¿A quién no le gusta ese sueño? Aleluya. Ojalá mi prima, esa que me cae bien mal, tenga que venir
Pero, ¿cuál fue el proceso de José para que eso se cumpliera? Y ese proceso es el que no quieren. Fue vendido, fue metido en la cárcel, fue acusado injustamente, sus hermanos, no. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera eso? Entonces, hay promesas para tu vida, pero escúchame bien. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, así te duela, para cumplirlas. Así no te guste, así no te parezca, no te va a pedir tu opinión. Y vaya que duele. Cuando nosotros tenemos propósito con nuestros hijos, queremos que estudien, que sean personas de bien. A veces ellos no lo entienden, cuando uno tiene que darle su palmadita o su castigo. Pero uno lo está haciendo es porque uno quiere que ese propósito de que sea un buen estudiante, un profesional, se cumpla. No lo estamos haciendo por malos, y cuando Dios actúa, no lo está haciendo porque sea malo. En su soberanía, Él conoce tu corazón, qué tan tremendo eres tú, qué tan necio eres, y de esa forma Él actúa. Entonces, habíamos quedado también al comienzo en el versículo 11, ¿cierto? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? Entonces Moisés aquí no le veía lo grave. ¿Sí? ¿Qué iba a hacer Dios? A exterminarlos, a acabarlos, porque Dios entendía la gravedad del pecado. Pero cuando Moisés hace esta oración es porque él no entiende lo grave. Aquí miramos el hecho de cuando empezó el mensaje, de que a ustedes muchas cosas le parecen exageradas. A Moisés le parecía exagerado que Dios acabara con ellos. Pues Dios le dijo: mire, baje, porque ellos se enloquecieron. ¿Sí? Baje, porque descienda, porque tu pueblo, ¿qué? Se ha corrompido. Y Moisés, Señor, a veces exagera. Pero ¿qué pasaba? Dios ya se había dado cuenta, había visto y había oído. ¿Moisés había visto y había oído? No, pero ese es el gran problema de no creerle a la palabra de Dios. En muchos de ustedes Dios les ha hablado, y como ustedes no lo han visto, no le han creído y no han actuado conforme a eso que Dios les ha hablado. ¿Sabe qué están esperando? Ver la situación para que se den cuenta que lo que dice Dios es verdad, que no es un juego y que Dios no es exagerado. Muchos están esperando eso. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete, le dice Moisés a Dios, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, mire, manipuladores hasta donde no más. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho. Les reclaman lo mismo que Dios ha prometido. A veces nosotros en nuestras oraciones decimos: Señor, pero tu palabra dice que tú nos bendecirás conforme a tus riquezas en gloria. Y le reclamamos lo que Él promete en su palabra. La pregunta es: ¿tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios para que Dios cumpla la promesa en tu vida? Porque le queremos reclamar sus promesas sin nosotros estar viviendo como Dios quiere que vivamos. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Esto es una manipulación tenaz. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán
por heredad para siempre. Entonces, versículo 14. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Los que están ahí siguiéndome en la Biblia. Usted puede decirme, ay, le hizo caso a Moisés. ¿Por qué? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Se arrepintió. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Entonces, aquí vamos a mirar el arrepentimiento de Dios, porque no podemos pretender que Dios se arrepiente. Los que nos tenemos que arrepentir somos nosotros. Esta palabra arrepentimiento en Dios no es que, ay, sí, ¿cómo salió? ¿Cómo pensé yo que mi pueblo era malo? ¿Y a quién le dice entonces Dios, Moisés, perdóname? No, hermanos, esto sería una blasfemia grande. Dios pidiéndonos perdón a nosotros. Si el único que perdona pecados es Dios, ahora imaginémonos Dios pecando. Tampoco. Como Dios entendía el corazón de Moisés, Dios sabía que Moisés hasta el momento no estaba entendiendo. ¿Por qué lo entendió? Por la oración que Moisés le hizo a Dios. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Si ellos, como que Dios dijo, y aquí es donde viene lo cruel. Cuando habla del arrepentimiento es que el Señor toma la decisión de permitir que Moisés se dé cuenta por sus propios medios. ¿Cuántos quieren darse en cuenta que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad? No porque usted tenga fe, sino porque Dios entiende en su corazón que es mejor que usted lo viva en carne propia. ¿Cuántos anhelan eso? Yo no lo anhelo. Cuando Dios me dice a mí que la paga del pecado es muerte, yo le creo. No me metas en cosas, yo te creo. ¿Y cuál es la muestra de que yo le creo? Que yo me alejé del pecado. Cuando la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, Señor, yo te creo. ¿Y cuál es la muestra de que yo le creo? Dejar de decir mentiras. Cuando habla de que el adúltero, el fornicario, no heredará el reino de los cielos, yo le creo. ¿Y cuál es la muestra de mi fe de creer? Alejarme del adulterio y de la fornicación. La gente del mundo dice yo creo en Dios, pero siguen pecando. Eso no es creer. Cuando yo creo, yo actúo a favor de lo que Dios me habla. Y me alejo, no espero a ver las consecuencias. Y vuelvo al tema de los hijos, inclusive nosotros los que ya tenemos hijos. ¿Cuántos nuestro papá, nuestra mamá nos dijo, hey, no hagas eso, te vas a caer, no hagas eso, vas a romper tal cosa, no hagas eso que mira, te vas a meter en problemas? Y nosotros no les creímos. ¿Será que me pega? Y volteamos a mirarlos y miramos a nuestro papá. No, pero mi papá es un amor. I love you, papi. Y por ahí hay alguien que es desafiante porque uno le dice, no coja eso. Les voy a poner un ejemplo con esto. No cojas eso. No lo toques. Y me volteé a mirar. Supongamos que José David me está diciendo a mí, pastor, no coja eso. Y somos tan desafiantes. Y viene alguien que no lo coja, no lo toque, no peque, no tome, no adultere, no mienta. Y vamos ¿y sabe qué está en el corazón? No pasó nada. Si ven que lo hice y no me pasó nada, pero ¿saben qué pasa con la persona que yo les digo? Piensa que yo no lo estoy viendo.
Y si yo hago esto es porque yo pienso que no me está viendo. Y llega al punto que nos descarriamos, nos corrompemos. Ya no pasó nada. ¿Saben cuándo nos damos cuenta que sí había unas consecuencias? Cuando siento la mano encima. ¿Cuántos quieren sentir la mano de Dios? Entonces, cuando el papá actúa, ¿qué piensa el hijo? Tan malo mi papá, tan mala mi mamá. A veces vamos con ganas de arreglar la maleta para irnos porque mi papá no me quiere. La pregunta es, ¿les advirtió Dios, sí o no? Y así están los muchachos hoy, están muertos de la risa. Aleluya. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta este punto? De entender que lo que nos está diciendo Dios es grave y delicado. Que cuando nuestros papás nos están advirtiendo es porque las consecuencias son más graves de las que tú y yo nos podemos imaginar. Moisés no entendía la gravedad del problema. No lo entendía. Entonces el dice que Jehová se arrepintió voy a dejar que él se dé cuenta por sus propios medios. Listo, Moisés, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Porque a veces nosotros queremos que en base a lo que yo dañé ahí, ya el versículo dice no lo toque, no lo tumbe, no lo coja. Pero yo vengo con la intención a ver porque no me está... Pero es que yo ya sé que no tengo que hacerlo. Y ¿saben a veces qué queremos que pase? Que descienda un ángel del cielo. Albeiro, acuérdate que ya te dijeron que eso no se debe coger. Y se vaya. A veces queremos que eso sea el actuar. Escúchame bien, tú ya entiendes y ya sabes qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. El ángel que el Señor te tenía que enviar es Jesús y ya te lo dijo. Y por si no te quedó claro, hoy yo te lo estoy predicando otra vez. Pero Moisés dijo no. Entonces Dios le dice, bueno, está bien. Baja tú mismo y date cuenta. Baja tú mismo. Yo quiero que tengan pendiente el versículo 10. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación. Mi ira y los consuma. Oh, tan malo ese Dios. Por eso es que no voy a esas iglesias y menos a la del pastor Albeiro. Porque no quiere que seamos prósperos y bendecidos. No, yo lo anhelo. Pero más que próspero y bendecido, anhelo que usted sea salvo. Miren lo que pasó. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, recuerden que Moisés estaba arriba con Josué, ¿no? Que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. O sea, Josué y Moisés iban bajando y escucharon la bulla. Imagínense lo cruel que era el ruido, que parecía que estuvieran como peleando. Versículo 18, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, estaban enfiestados. Versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, él es Moisés. O sea, él llegó y con sus propios ojos vio lo que estaban haciendo, lo que Dios ya le había dicho. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué le pasó? Ardió la ira de Moisés. ¿Qué dice el versículo 10? Déjame que se encienda mi ira. Ay, Moisés, por fin entendiste lo difícil y lo grave.
sea, lo que Moisés no había entendido de Dios, ¿cuándo lo entendió? Cuando lo vio. ¿Por qué lo entendió? Porque Dios se había airado y cuando Moisés lo vio dice que se encendió también, ardió la ira de Moisés. Escúcheme bien, ¿la ira de quién? De Moisés, no la de Dios. No la de Dios, la de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro. Miren, yo creo que Dios habló al corazón de Moisés y le dijo, no que no. ¿No me estaba diciendo que no? ¿No me estaba diciendo que no lo hiciera? ¿No me dijo que me calmara mi ira? Y Dios diciéndole, ahora cálmese usted. ¿Sí ve que sí es grave el pecado? Ahora, ¿por qué se encendió la ira de Moisés? ¿Qué llevaba en sus manos? Las ordenanzas para que no hicieran eso. Es muy triste, hermano, yo predicarles algo y que usted haga lo contrario. Y se enciende mi ira, se lo digo. ¿Cuántos creen que el pastor se enoja? Oh, pero a mí me toca ir a la presencia de Dios y decirle, Señor. Hay pastores que quisieran hacer lo que hizo Moisés. Voy a leerles. Yo no. Yo los amo a todos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió. Miren la rabia que tenía. Ven que esto no era que, ay, estoy estresado. No, le dio una ira. ¿Qué hizo? Lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de... Les hizo un frutiño con el becerro de oro. ¿Saben para qué? Para que ellos se dieran cuenta que eso no era nada, hermanos. Hizo todo eso para que se dieran cuenta y reconocieran en su corazón. Miren lo que ustedes estaban adorando. Miren la gravedad de lo que ustedes estaban haciendo. No era nada. Y se los hizo tomar. Pastores. Bueno, ya no es solamente Dios el exagerado. Ahora también Moisés se le unió a su exageración. Bueno, yo también me le uno al Señor. Y dijo Moisés a Aarón, después del pecado, entonces empezamos a mirar cómo nos excusamos, ¿no? ¿No le han dicho a sus hijos? Ay, yo no, pues, mire que yo no he tocado eso. ¿Quién se tomó la leche de la nevera? Yo por allá ni me he acercado. ¿Alguien cogió? No, ¿quién? No, yo. ¡Ay, tan raro! Y empiezan una serie de excusas como si Dios no se hubiera dado cuenta. Simplemente, ¿saben qué es lo que pasa? Que Dios quiere que confesemos nuestro pecado para que haya un arrepentimiento. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Quién era el culpable? El pastor. Aarón, que era el líder, sobre él recaía la culpa porque él accedió a hacer lo que el pueblo le pidió. Por eso yo les digo, hermanos, no puedo hacerles caso, porque viene un gran juicio sobre mí y ustedes van a vivir las consecuencias. Ya les muestro las consecuencias. No es porque yo me las quiera dar de mucha cosa, yo no soy nadie. Simplemente si usted y yo no queremos vivir consecuencias negativas de parte de Dios, ustedes y yo debemos hacer la voluntad de Dios. Y respondió Aarón, versículo 22, no se enoje mi señor, no se enoje. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal.
Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y esta es la misma impaciencia que la iglesia de hoy tiene para la venida de Cristo. ¿Qué le pasó a Jesús que no viene? Entonces, como no viene, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos y deshagamos. No se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, estas son palabras de Aarón, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Esto me da a mí mucha risa. Y salió el becerro. ¿Qué hizo Moisés? Aarón. No, pues ellos me lo trajeron, yo lo eché allá y ¡pum! Salió el becerro, como por arte de magia. ¿Será mentiroso? El versículo 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. ¿Sí estaba diciendo la verdad? Él le dijo a Moisés, no, yo los eché en el fuego y salió el becerro. Pero aquí está diciendo, yo los tomé con mis manos y yo mismo le di forma. Entonces, en el momento del pecado empiezan a aparecer las excusas. A excusarnos a ver cómo no soy culpable. No, yo no hice nada. Ahí los eché y ahí salió yo. Diga, hermano, ¿y esa virgen qué hace allá, esa imagen? ¿Dios no le agrada? No, pastor, si supiera. No, ahí apareció. No. Me dijo un señor que decía que era salmista y en su carro tenía Diomedes Díaz y eso cantaba a voz en cuello. Yo soy adorador, me dijo. Le dije, ¿usted no es adorador? Sí, yo soy adorador. Y empezó así a excusarse. ¿Sabe qué me decía? No, es que yo pongo música mundana porque el que se sube pues la pide y el cliente. Le dije, pero yo a usted no le he pedido música. Usted la puso porque quiso y la está cantando porque quiso. No, pero es que no. Y empiezan las excusas. Hermanos, usted y yo frente a Dios no tenemos excusas. Por más creíble que usted la tenga o por más que otra persona aquí en la tierra se la crea, escúcheme bien, Dios no solamente está mirando lo que usted hace, cómo lo hace, por qué lo hace, sino también está mirando la intención de su corazón, que es más delicado todavía. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, imagínense, bajó y no paraban. No paraban, seguían en lo mismo, porque Aarón lo había permitido. El pastor permitía que hicieran y deshicieran, pues la idea es que ustedes estén contentos, para vergüenza de sus enemigos. Supuestamente, ¿qué podía decir Egipto? Supuestamente los sacaron para ir a ofrecerle fiesta a Dios, pero mírelos, ofreciéndole fiesta a un becerro, a unos dioses paganos. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora, aquí hay algo que vamos a parafrasearlo. ¿Ustedes creen que cuando el pueblo se acercó a Aarón, todos estaban de acuerdo con que hicieran el becerro de oro? ¿O había algún sensato ahí? Siempre hay alguien sensato. De pronto algunos dijeron, venga, Aarón, pilas, usted sabe cuál es la consecuencia. No, pero si esta gente está enojada.
No, Aarón, no haga eso. No les dé gusto. Yo pienso que hubieron personas. Como no faltó el que se le acercó y Aarón, yo me di cuenta que él le estaba diciendo que no. Donde usted no nos haga caso, le quitamos la cabeza. Entonces, asimismo, cuando ya Moisés dice, bueno, ¿cómo estaba Moisés? Al comienzo no entendía, quiso calmar la ira de Dios y después él se sumó a la ira de Dios. Y Moisés, por causa de la ley, sabía que él tenía que tomar cartas en el asunto, porque Dios lo iba a hacer y él no se lo dejó. Entonces ahora nosotros los pastores tenemos la autoridad para disciplinar el rebaño del Señor. Entonces dice que él se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví, la tribu de Leví, los levitas. Entonces yo me imagino que ellos fueron los que de pronto hicieron parte de acercarse a decirle a Aarón al comienzo, no haga eso. Hermano, yo lo invito a que usted marque la diferencia en su trabajo, en su casa. Que no que hagamos fiesta, no, eso le desagrada al Señor. Dele el consejo a su familia, dele el consejo, el buen consejo a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su vecino. Dele el buen consejo para que no caigan en las garras de la muerte. Y él les dijo, o sea, cuando ya Moisés vino recuerden que estaba airado y él tenía que hacer cumplir los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 27, él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién dio el mandamiento? ¿Quién dio la orden? Dios. No fue porque Moisés quisiera. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Dura tarea? Claro. A todos los que no quisieron añadirse al propósito de Dios, ¿qué hicieron? Los mataron. ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. La pregunta es, ¿Moisés entendió que el pecado que ellos habían cometido era grave? ¿Pero qué tuvo que pasar? Que él se diera cuenta con sus propios ojos, que es lo que a veces nosotros no queremos entender. Hoy el ser humano está acostumbrado que hasta que no ve la consecuencia, no para. Una persona que tenga sexo ilícito y se acueste con una, con otra, con este, con esta, con hombre, mujer, como... Pregunta es, ¿sabe la consecuencia de eso? ¿Que hay enfermedades venéreas que le pueden causar la muerte? ¿Sabe que su hogar se puede destruir? Pero al comienzo, ¿qué pasa? No le ven lo grave. ¿Cuándo le ven lo grave? Cuando se empieza a hinchar, a brotar, cuando le empieza a doler aquí, allá y allá, y va al doctor y el doctor le dice, hombre, salió VIH positivo. Ah, ¿y ahora qué hacemos? ¿Saben qué? Cuando ya es tarde. La esposa, mire, si usted sigue haciendo eso, yo me voy porque esto. Y cuando la esposa se va con los hijitos, ahí sí quiere ir a correr a decirle no lo vuelvo a hacer. Cuando ya es tarde. Los que fumaron, usted ve que hoy las cajas de los cigarrillos tienen ahí la imagen de una persona con cáncer.
que el media cara así carcomiendo. O sea, es desagradable. Esa es la advertencia de lo que causa el tabaco, el cigarrillo, que da cáncer. Y eso exteriormente, porque muchas veces no se ve cómo el cuerpo está siendo consumido por dentro. Y la misma caja lo advierte. El que toma, las empresas de alcohol lo advierten. El alcohol es nocivo para la salud. No, pero yo llevo 10 años tomando y no pasa nada. Yo llevo tantos años fumando y no pasa nada. Cuando va... y el médico le dice que tiene un cáncer de pulmón, que algo, entonces, ahora sí quiere hacer algo. Y ya es tarde, hermanos. No espere que sea tarde. Créale a Dios por su palabra. Es que hay gente que cree porque ha visto cosas. ¿Y qué dice la Biblia? Ayer hablamos de Tomás. Más bienaventurado es el que cree sin ver. Yo le invito a que usted crea por fe. No porque le tocó vivirlo, vivir la mala acción, la mala experiencia, vivir la enfermedad. Y después de estar con el hogar, la salud destruida, la economía sin empleo, ahí sí queremos correr a Dios. Y escúcheme bien, aquí nos muestra que ellos vivieron la consecuencia de su pecado. ¿Cuál fue? La muerte. Esa fue. ¿Qué hizo Moisés? Moisés llegó, y así mismo lo hace Dios, da la oportunidad de que se arrepientan. Él preguntó, cuando se paró a la puerta les dijo, ¿quién está con el Señor? Vengan para acá, los que estén arrepentidos. ¿Y quiénes fueron los únicos? La tribu de Leví. Los demás yo me imagino que estaban todavía rascados, fumados, vueltos nada. Y de pronto ellos dijeron, católicos, cristianos esos que eso que va, siempre andan con su cuento que Cristo viene, siempre lo mismo allá metidos en esa iglesia. ¿No han escuchado ustedes a alguien hablando así de la iglesia del Señor? Porque no creen y se sienten autosuficientes, hermanos. Y se burlan. Yo me imagino, imagínense toda una nación que pasó toda una noche tomando y haciendo y deshaciendo. Cuando apareció Moisés, ¿cuál era la actitud de ellos? Si no quisieron venir a favor de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? La muerte. Fue la muerte, hermanos. Es triste decirlo, pero esa es la paga del pecado, es la muerte. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, donde se vivía por la ley, recuerden que cuando sorprendían a alguien adulterando, ¿qué le hacían? Lo llevaban a la plaza, le ponían ahí un letrerito que decía adúltero y lo apedreaban hasta matarlo. Eso era la ley. Ay, pero pastor, hoy vivimos por gracia, porque vino Jesús, hay un sacrificio, un derramamiento de sangre, su sangre que nos limpia de todo pecado, y ya no vivimos esto exagerado, porque muchos decimos que eso Dios exageró. Ya no lo vivimos, pero escúcheme bien, sigue siendo norma y regla que la paga del pecado es la muerte, y tarde que temprano todos vamos a encontrarnos con las consecuencias de nuestros actos. Usted puede ser que hoy lo diga como, mire, yo tomo, nada me pasa, pero un día, hermanos, Dios nos va a llamar a pedirnos cuenta. ¿Qué pasó? Versículo 30. Mire cómo le tocó a Moisés entenderlo. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero ahí está el pastor. Yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Yo voy a orar por usted. ¿Usted sabe quién vela por su alma? Yo. Diariamente, hermanos. Yo pido al Señor, y parece que en mi cabeza hubiera una lista
con cada uno de sus nombres. Venga o no venga. Señor, y a veces se le olvidan a uno. Señor, Señor, tú sabes de quién hablo allá. Él, sí, Señor, él es hermano. Padre, y la hermanita ahí, sí, Señor, ella. Padre, ten misericordia de su vida, de su hogar, de su familia, de sus hijos. Eso dice la Biblia en Hebreos, que nosotros los pastores somos los que velamos. Hay alguien que me dice, pastor, pero usted es exagerado a veces a las 4 de la mañana. ¿Qué es velar? ¿Quiere que le envíe el devocional a mediodía? No, hermano, yo tengo que cumplir lo que aquí dice. Yo tengo que velar por ustedes. Cuando yo alisto un mensaje, yo lo hago por el bienestar de ustedes. Pastor, pero está tirando mucha piedra. Bueno, es el Espíritu Santo allá redarguyendo los corazones. Yo le estoy transmitiendo lo que aquí está escrito. Él dijo, es un gran pecado, hermano. Entonces, cuando usted me cuenta algo a mí y yo le digo, no, hermano, usted está en pecado, usted está equivocado, usted está fallando, no se enoje. Es por su bienestar. Para que usted piense, sea redarguido y se aleje del pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. ¿Se acuerdan que no había entendido en el versículo 10? Y ahora, bueno, Señor, ya me quedó claro, ya tomé cartas en el asunto, pero ahí hay unos poquitos que están a favor de nosotros, Señor. ¿Sí? Ellos hicieron, Padre, cometieron un gran pecado. ¿Qué les dice en el versículo 32? Y este es mi ruego diario, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, le dijo, vea Moisés, no venga a pedir aquí cosas que usted no tiene que pedir. Yo soy aquí el que decido a quién saco o no del libro de la vida. Pero ¿qué le estaba diciendo a él? Mire, yo un día hice una oración en público en Bogotá y yo me metí en un problema porque la gente dijo, exageró el hermano Albeiro. Mi pastor no estaba y le dieron quejas. Yo espero que usted me entienda. Y yo hice esta oración, Señor, lo mismo que hizo aquí Moisés. Yo te pido que si yo me desvío, me cortes de esta tierra. Quítame la vida, Señor, y llévame a tu presencia, pero no permitas que yo ande por ahí predicando doctrinas falsas, engañando a la gente, quitándole la plata. Señor, si es así, yo no quiero vivir. Eso era lo que él le estaba diciendo. Estaba pidiéndole misericordia por su pueblo. Y el Señor le dice, bueno, eso no le toca a usted, Moisés. ¿Quién es que decide nuestra justicia? Dios. ¿Quién decide si entra al cielo o al infierno? Dios, hermanos. Él conoce sus justos, cada uno, Él conoce. Yo no tengo que estarle pidiendo, Señor, dale entrada a Pepito. El Señor dirá, no, pero si él no se quiere arrepentir. Pero ahí estaba orando. Por eso Él le dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare, ¿a quién saca Él del libro de la vida? Al que peca contra Dios. A Él. Podrá seguir viviendo, pero si no está escrito en el libro de la vida, podrá tener carro, podrá tener millones, podrá tener lo que quiera, pero si no está escrito en el libro de la vida, hermanos, estamos en un serio problema. 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Le está advirtiendo, con lo que le quedó, vaya, que hay una promesa que cumplirles. Pero va a llegar el momento en que si alguno peca en el camino, yo voy a castigar su pecado. Hermano, Dios tiene promesas para ti y para mí.
Y de pronto tú haces cosas que como no ves las consecuencias, piensas que Dios no te vio, que Dios no le dio importancia. Pero va a llegar el momento, como dice la palabra, que dice, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Hermano, estamos en un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, de ordenar nuestra vida, nuestro corazón. Porque hermanos, esto es serio. O sea, ven que que Moisés no se había dado cuenta de la gravedad. Y cuando Dios quiso eliminarlos, Él le dijo que no. Pero cuando ya Moisés se dio cuenta, Él mismo lo hizo con su propia mano porque entendió la gravedad del pecado. Hermanos, que a ti y a mí no nos pase lo mismo. Pero es que yo no veo nada de malo, que es una para la sed. ¿Recuerdan que yo les he contado que aquí vino alguien que inclusive me dijo, cuando quiera invite a su esposa allí a la taberna y se fuman un cigarrillo y se toman unas cervezas y verá lo rico que es? Y me lo dijo y yo empecé a explicarle y a hablarle y no volvió. Vino a adoctrinarme, vino a llevarme para el mundo otra vez. ¿Por qué? Porque yo no le veo lo grave. Yo no sé cuál es el problema. Ustedes los pastores son unos exagerados. No, hermano, no estamos exagerando. Estamos hablando la verdad de Dios. Porque anhelamos y deseamos que tú seas salvo, tú y toda tu casa. Entonces, si hay algo en tu vida, en tu familia, tú sabes que a ti hasta el día de hoy te haya parecido exagerado, que te lo han dicho, pero que tú pienses que no. Bueno, pues sí, pero es que no. Hay pastores que piensan así. Dicen, no, yo no creo que sea tan grave. Esa es la invitación hoy, hermanos, a sacar esas cosas de nuestras vidas, a que haya un arrepentimiento de corazón. Porque el día de la venida está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Y la Biblia dice que vendrá el lloro y el crujir de dientes. No utilice ese dicho que dice que el que peca y reza empata, porque el Señor no quiere que empaten. El Señor quiere que nosotros seamos más que vencedores. El que empata también se va para el infierno. Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué tan delicado piensas tú que son tus prácticas? ¿Es grave o no es grave? Lo que haces, lo que dices, tu manera de actuar, de pensar. No, pero es que yo voy a la iglesia, yo el sábado me tomo mis agrias o yo digo mis palabrotas, pero yo el domingo voy a culto y el Señor me perdona. Escúchame bien, si tú sigues practicando lo mismo, tú no te has arrepentido. Y hay algo delicado que yo quiero hacer un paréntesis aquí grande. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Pero yo no le veo nada de malo. Mire, hermanos, esto hay que ser espiritual para entender la cantidad de demonios, de potestades, de huestes espirituales cuando hay idolatría, hermanos. Y yo lo digo con temor de Santa Marta, envuelta en eso. Y hay momentos que están calmados, como hay momentos que hacen unos fiestones, así como las que hicieron, y después se preguntan ¿por qué? Y saben que es lo único que les importa: ver las calles pavimentadas y más parques. Eso es lo que les importa. Pero espiritualmente no le están agradando a Dios. Cierre sus ojos. Padre eterno, Señor, solamente podemos decirte gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque aquí está tu presencia hablándonos, ministrándonos.